Quiero agradecer a los organizadores de estas jornadas exitosas por la gentil invitación que tuvieron. Bien, y me han convocado para este primer tema, que tiene que ver con aquellos aspectos inmunohematológicos vinculados a todo lo que tenemos que hacer o está asociado a los eventos pretransfusionales. Es decir, ¿qué es la inmunohematología pretransfusional? ¿Qué tenemos que hacer antes de transfundir? Primero tenemos que conectar el cañón con esto. ¿Cómo es? ¿Con el avance? Ah, ahora sí, estaba apagado. Ok, gracias. Podemos resumir que todo lo que vamos a hacer antes de la transfusión en la inmunohematología tiene un objetivo central, uno principal, que es el que está aquí descrito. Tenemos que evitar la transfusión incompatible, por lo menos con los hematíes que nosotros vamos a transfundir. Es decir, que tenemos que impedir que haya una reacción hemolítica posttransfusional. Y ojo, lo que está en nuestro objetivo central es garantizar una sobrevida aceptable de los hematíes que vamos a hacer. Es decir, que tengamos un efecto positivo, benéfico de la transfusión y, por supuesto, sostenido en función del tiempo. También nos vamos a apresurar a decir que no es el objetivo de estas pruebas de compatibilidad que vamos a hacer a continuación, no es el objetivo ni va a lograr evitar uno de los efectos indeseables de la transfusión, que es la eventual, la posible, la hipotética inmunización del paciente como consecuencia de ese acto transfusional. Es decir, pero lo que sí tenemos que tener como objetivo principal es que no vaya a haber un evento hemolítico y, por supuesto, que haya una respuesta positiva y sostenida, como dijimos. Existen varias pruebas que vamos a incluir. En cada uno de los países las normas que regulan este accionar es diferente, pero podemos decir claramente que tanto el agrupamiento ABO como la determinación del estado RH, como la detección de anticuerpos irregulares y eventualmente cuando existieran estos, su posterior identificación, forman parte, junto con las pruebas cruzadas de compatibilidad sanguínea, de todos los eventos pretransfusionales que tenemos que aplicar en la inmunohematología. Vamos a ir mencionando algunos tips, en algunos vamos a ir rápido porque yo sé que estamos hablando entre hemoterapeutas y muchas de estas cosas ya son sabidas por todos nosotros, pero comprenderán, tenemos que hacer al menos mención de algunas de ellas para que hablemos todos el mismo idioma. Fundamentalísimo, dentro de lo que es lo preanalítico, propiamente dicho, ¿Dónde empieza todo esto? Empieza con un pedido, con una orden, con una solicitud transfusional. Ojalá que algún día podamos reemplazar las llamadas órdenes transfusionales por pedidos de interconsulta con los servicios de medicina transfusional y que estas indicaciones estén hechas por especialistas, en definitiva, ¿no? Con punto de partida de consultas de otras especialidades, pero que vengan a los servicios de medicina transfusional a ver si está bien que hagamos esta transfusión o no. Estas órdenes que hoy recibimos tienen que tener algunos datos, algunos de ellos inexorables. Muchos errores transfusionales derivan de que los datos que a veces están allí contenidos son imperfectos o están ausentes, y aunque esto nos parezca burocrático o administrativo, a veces generan un arrastre de errores que son fuente, evitables por suerte, pero son fuentes de accidentes. Esto debe incluir algunos datos accesorios que son de nuestro interés, o deberían ser de nuestro interés, como puede ser el diagnóstico del paciente, que muchas veces nos va a orientar, los antecedentes transfusionales y obstétricos, como oportunidad de exposición a antígenos extraños y que nos puedan estar alertando de la posibilidad de que un paciente tenga más riesgo de tener algún anticuerpo asociado.
las tomas de las muestras. Las tomas de las muestras son una fuente sistemática de error también. La mayoría, fíjense, la mayoría de las reacciones hemolíticas surgen de errores porque no ha sido bien identificado el paciente. Es lamentable que nosotros tengamos que seguir hablando de esto, pero sigue siendo una de las causas más frecuentes de errores transfusionales. Verificar todo eso que puede decir la orden transfusional, verificarlo nosotros al pie de la cama de cada paciente. La identificación positiva del paciente también es algo sumamente importante. Y fíjense que cómo insistimos en que tenemos que pedirle al paciente que él mencione su nombre. Esto es muy importante porque hay veces que aquella persona que le va a tomar la muestra, por ejemplo, le dice, perdón, ¿usted es Juan Pérez? Y a veces el paciente dice, sí. Y no era Juan Pérez. Y a veces lo comprobamos, porque le volvemos a preguntar, ¿usted es José Gómez? Sí, nos dice también. ¿Usted es Juanita González? Sí. No, a todos nos dice que sí. Bueno, esto ha pasado. No es la forma en la que tenemos que identificar al paciente, sino preguntarle a él cómo se llama y que él nos diga lo que nosotros queremos escuchar. ¿Sí? Esto es importante. Aquella persona que toma esa muestra de sangre tiene que rotular en la muestra de ese tubo ahí. Ahí. No diferir ese acto fuera del entorno del paciente, donde más de una vez ese traccionista va a tomar muestras de más de un paciente en la misma salida. Fíjense que son pequeños, grandes, enormes detalles, ¿sí? Claves todos ellos. No se puede corregir una muestra, el rótulo de una muestra. Mejor dicho, sí se puede. No se debe corregir, ¿sí? Esa es otra fuente de error. Y tendríamos que extremar los recaudos para evitar que eso ocurra. Tenemos que tener políticas que impidan que nosotros tengamos muestras de sangre que estén mal rotuladas. Tenemos que poner un esfuerzo ahí. Y en lo que tiene que ver con el tipo de muestra que nosotros vamos a emplear, bueno, la pregunta del millón, ¿suero o plasma? Hoy pensamos que esto es indistinto, hay una cierta preferencia, pero no es una indicación absoluta, sino una preferencia de hacerlo con plasma, porque de esa forma evitamos aquellos estados de anticoagulación intermedia que a veces ocurren en pacientes, por ejemplo, típicamente postdializados, en donde siempre queda cierto residuo de heparina, y esos residuos de heparina generan en la muestra, sobre todo durante las fases de incubación a 37 grados, la formación de ciertas tramas de fibrina que ocasionan, bueno, un atrapamiento de glóbulos rojos, todo indeseado, y son oportunidades de falsos resultados positivos, engañosos. Si el paciente tiene un historial que hace suponer que puede llegar a haber sido expuesto a antígenos no propios, ya sea por las rutas transfusionales o gestacionales, y esto ha ocurrido en los últimos 3 meses, pues entonces la muestra de sangre no debe tener más de 3 días de extraída. Si esos eventos inmunizantes en potencia ocurrieron hace más de 3 meses, pues podemos tener esa muestra separada, frisada, congelada, a la espera de algún día utilizarla. Pero si hubo un evento inmunizante, como puede ser cualquiera de estos dos que mencioné, en los últimos 3 meses, esa muestra, la muestra que nosotros vayamos a utilizar para esta inmunohematología pre-transfusional, no debe tener más de 3 días. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un periodo en donde puede haber un anticuerpo en formación, y esto puede cambiar el escenario de los hallazgos en el plasma entre una toma de muestra y otra. De esa manera nos vamos a asegurar que la muestra del paciente refleja la condición inmunohematológica actual de ese paciente.
Y esas muestras, las muestras del paciente y de un segmento de la tubuladura de la bolsa, tienen que conservarse. Tienen que conservarse aún después de concluida la transfusión, aún después de haber sido efectuada, durante al menos una semana. Esto muchas veces es necesario para que hagamos o abordemos las investigaciones, las pesquisas, cuando un paciente tiene algún efecto post-transfusional, estas muestras conservadas oportunamente pueden dar lugar a que nosotros hagamos estudios retrospectivos, por ejemplo, aquellos que utilizamos para estudiar reacciones hemolíticas post-transfusionales de tipo tardía o retardada. Cuando nosotros estemos haciendo una interpretación de nuestros hallazgos, las lecturas de los mismos, tener presente que no solamente estos van a intentar buscar aglutinaciones, también la presencia de hemólisis es un indicativo, un rasgo serológico que puede estar asociado a una reacción antígeno-anticuerpo. No solamente la aglutinación es la evidencia de este tipo de reacciones, también en ocasiones las hemólisis pueden ser la consecuencia de esa reacción antígeno-anticuerpo. Y cuando nosotros las registramos, cuando vemos una aglutinación o cuando vemos hemólisis, también es importante que le otorguemos a esa reacción una magnitud, una potencia. Eso está hoy aceptado, por lo menos en nuestro medio y en la mayor parte del mundo, con el score que propuso Lauren Marsh ya hace más de 50 años, y que tiene que ser el idioma serológico, inmunohematológico que nosotros hablemos, y por tanto que hablemos el mismo idioma. Es importante que nosotros tengamos uniformalizada esas lecturas, hoy por hoy son un talón de Aquiles entre nosotros, porque no está popularizado qué cosa es 2 cruces, 3, 4 o 1, por lo menos como un idioma único. Lamentablemente, todavía lo que para vos son 2 cruces, para mí puede ser 3 o para el otro puede ser 1. Entonces, y esto no puede quedar en el parecer de cada uno de nosotros, sino que tiene que ser un registro profesional del score de la potencia que estamos observando y que tiene que hacerse de acuerdo a un protocolo, que es el que propuso Marsh ya hace mucho tiempo. ¿Sí? Definir qué cosa es 1, 2, 3 y 4 cruces tiene que ser algo que esté aceptado entre todo el equipo, no que cada uno utilice scores propios. Vamos a hacer el grupo IRH del paciente, obvio, lógicamente, vamos a transfundirlo, y es importante que cuando existan discrepancias en la tipificación ABO, estas sean, desde luego, resueltas, pero lo importante es cuándo. Pues deberían resolverse antes de hacer la transfusión, y no después. Porque muchas veces esa discrepancia tiene un origen que a nosotros nos interesaría saber cuál es antes de transfundir al paciente. Por lo tanto, el momento en el que esta discrepancia debe realizarse, más allá de que nosotros podamos recurrir al recurso de transfundir hematía 0, uno podría decir, bueno, no sé cuál es el grupo ABO de este paciente. Tengo una discrepancia. Pero no importa, porque le voy a transfundir glóbulos rojos 0. Tener presente que conocer el grupo ABO del paciente que vamos a transfundir y cuando éste ofrece alguna dificultad, como sea una discrepancia, necesitamos saber por qué. Para eso necesitamos resolver esa discrepancia y todo esto tiene que ocurrir antes de la transfusión. También hemos de establecer, hemos de definir cuál es el estado de RH del paciente, y para eso vamos a evaluarlo con reactivos anti-D. Una mención particular, todos sabemos que estos reactivos anti-D, a los que vamos a echar mano para saber cuál es el estado de RH, todos sabemos que hoy todas las líneas inmunohematológicas que ofrece la plaza al mercado tienen 2 grandes vertientes. Podemos elegir un anti-D
que reconozca, que discrimine la variante D6 u otras variantes débiles, como tenemos reactivos anti-D que no tienen esa facultad. Bien, ¿cuál vamos a elegir? Bueno, pues estos están específicamente diseñados para establecer a dos grandes, o cuatro, podríamos decir, cuatro subtipos de pacientes o de personas que se acercan a nosotros para ser tipificados. Si estamos hablando de un donante o si estamos hablando de un recién nacido, tengan en cuenta, estoy hablando de dos personas que son el donante y el recién nacido, aquellos que tienen las propiedades de inmunizar a otros, ya sea a la madre, en el caso del recién nacido, o a un paciente, en el caso de un donante. Ellos son los que pueden inmunizar. En esos vamos a querer reconocer, vamos a querer poner el acento de que ellos no sean portadores de estas variantes. Entonces vamos a tipificarlos con reactivos anti-D, que son los que clásicamente se conocen genéricamente como D positivo, D6 positivos. Pero si estamos hablando ahora de otros pacientes, mejor de otras personas, como pueden ser los pacientes potencialmente receptores de sangre, o estamos hablando de una embarazada, en cualquiera de esas dos circunstancias vamos a elegir el otro anti-D, aquel que es llamado D6 negativo. Y aunque no sean estrictamente negativos, sino que tengan algunas de esas variantes, no queremos enterarnos. Cuando se trata de un paciente al que vamos a tipificar, vamos a elegir un reactivo D6 negativo. No vamos a hacer pruebas de búsquedas de variantes de débiles, lo que antes llamábamos prueba del DU. Perdón, no queremos hablar más de DU. ¿Sí? Las pruebas de D débiles no las vamos a emplear para tipificar a los pacientes que vamos a transfundir, pero sí a la bolsa que se supone que es RH negativo. En esa sí es otro reactivo anti-D que utilizamos. ¿Sí? ¿Se entiende esto? No es motivo de esta charla, pero lo hacemos haciendo una mención rápida. Bueno. Cuando entonces tenemos que tipificar el estado de RH de un paciente, si surgen dificultades, no podemos saber cuál es el estado de RH del paciente, o tenemos dudas, ¿cuál va a ser nuestra conducta? Vamos a administrar sangre despojada del antígeno D. Muy bien, sangre RH negativo. Entonces, la prueba del D débil es necesaria para los donantes. Es necesaria para tipificar las unidades. Pero no tiene que efectuarse en los pacientes que vamos a transfundir. Y esto es muy importante. Es al día de hoy que todavía esta idea no sigue siendo homogénea en muchos servicios de hemoterapia. La detección de anticuerpos irregulares también forma parte de algo que vamos a hacer desde lo pre-transfusional, idealmente. ¿Sí? Esta detección de anticuerpos irregulares va a tener, podemos decir básicamente, un doble objetivo. El primero de sus objetivos va a ser el de, obviamente, detectar la mayor cantidad de anticuerpos irregulares que sean clínicamente significativos. Que sean clínicamente significativos. Vamos a hablar de esto en la siguiente charla. Vamos a extendernos un poco en la siguiente charla al respecto. Pero de la misma forma que queremos detectar la mayor cantidad de anticuerpos clínicamente importantes, queremos detectar la menor cantidad de aquellos que no lo son. De esos que, aunque estén presentes, no son de mi interés. No quiero verlos. Y sería mejor no verlos porque no me distraerían, no haría que yo insumiera más tiempo y más recursos, malgastados ambos, en pacientes que no lo ameritan. Esta detección de anticuerpos irregulares, todos sabemos, lo podemos hacer con ayuda de reactivos globulares de origen comercial, que pueden venir en presentaciones de 2, 3 o 4 envases. Recordar que la norma no habilita a que las presentaciones comerciales de pool de 2 hematíes
puedan ser utilizadas en pacientes receptores transfusionales. Esas presentaciones comerciales solamente están reservadas para el uso en donantes, pero nunca en pacientes. Estamos hablando de distintos órdenes de sensibilidad y distintas exigencias de la misma, que no es la misma la exigencia que tengo de sensibilidad para buscar anticuerpos regulares en donante que la que debería tener en un paciente receptor transfusional. Esos paneles comerciales tienen que contener, y por suerte así es siempre que sean de origen comercial, tienen que contener al menos estos 18 antígenos. No son 18 antígenos cualesquiera, tienen que ser estos. Los vamos a repasar, son los 5 que componen el llamado genotipo RH, conocido por todos nosotros, los 4 que componen en el sistema MNS el paralélico MN y el paralélico S, el antígeno P1, ambos antígenos del sistema Lewis, el A y el B. Fíjense que aquí no estoy hablando del paralélico porque no son ni siquiera alelos estos dos antígenos, pero sí son alelos el KEL y el celano del sistema KEL, los del sistema DAFI, A y B, y las versiones A y B del sistema KID. Esos son los 18 antígenos que sí o sí tienen que estar mínimamente contenidos en nuestros paneles comerciales. Por suerte lo están y superan también, hay más expresiones antigénicas en general que estos 8, las exceden, pero estos son aquellos que están obligados, que tienen que estar contenidos sí o sí. Esas detecciones de anticuerpos irregulares tienen que ser pruebas, tienen que ser ensayos que sean sensibles. Sensibles en un rango de sensibilidad que sea aceptable. Queremos que sean capaces de detectar anticuerpos, aunque ellos no estén en alto título, ni tengan una fuerte potencia. Queremos que podamos detectar anticuerpos débiles. Esto sería ideal. Y eso es lo que decimos que tienen que ser técnicas suficientemente sensibles. Pero cuando decimos que sean suficientemente sensibles, tienen que estar dentro de un rango de sensibilidad, por encima o por debajo del cual esto no se va a tornar como algo deseable. Aquellas técnicas que fueran muy sensibles, ultra sensibles, esto no significa que tengan mejores virtudes, puede esto transformarse en un defecto, en la medida que nos muestren cosas que podemos tener todos y que no queremos ver, porque son irrelevantes. Una vez más la pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo tengo acaso una detección de anticuerpos irregulares? ¿Para quién es? ¿Para un paciente al que voy a transfundir? Sí. Y bueno, entonces hagámosla antes de transfundirlo, no después. Entonces, la tenemos que hacer muchas veces antes de la compatibilidad, porque esto inclusive cuando surja una novedad, también es importante que querramos verlo antes de la transfusión, y esto puede modificar tal vez la estrategia de cómo voy a hacer esa prueba de compatibilidad. Si yo detecté un anticuerpo, y esto me condujo a tener que identificarlo, ahora soy más conocedor de cuál es el escenario en el que se expresa ese anticuerpo, y esto a veces puede condicionar mandatoriamente cómo voy a hacer mi prueba cruzada de compatibilidad. Esto es la razón por la que queremos hacer esto antes de la prueba cruzada. Los medios que nosotros empleamos para esto son todos los que ustedes seguramente ya conocen y tal vez dispongan de algunos de ellos en sus lugares de trabajo. Medios de baja fuerza iónica, polietilenglicol, podemos utilizar enzimas también, como que también los soportes en los que se efectúan estos ensayos, como puede ser el clásico tubo, fase sólida, columnas de aglutinación en gel, en fin, el soporte que ustedes tengan operativamente suplementado con distintos medios de reacción. Palabras claves, como algunos seguramente estará pensando, para las enzimas, estas nunca
nunca deben ser la única fuente del ensayo. Sabemos que hay antígenos que se desnaturalizan por efecto de las enzimas proteolíticas y que eso impediría la posibilidad de ver los correspondientes anticuerpos. Por eso las pruebas enzimáticas siempre se utilizan suplementariamente, pero nunca como única fuente de estudio o ensayo. El autocontrol, que recordemos es el que se compone de la mezcla de plasma y glóbulos rojos autólogos del mismo sujeto, ¿sí? Ese autocontrol, confeccionado de esta manera, que de alguna forma muchas veces incluye o es parecido a una prueba de Kuhn directa, no tenemos que hacerla, no estamos obligados a hacerlo en el transcurso de la detección de anticuerpos irregulares. Sí, en aquellos casos de identificación, porque cuando hablamos de identificación, ya estoy dando por sentado de antemano de que hay un anticuerpo irregular, que previamente detecté. Cuando voy a identificar, los autocontroles sí son de rigor, pero no en las pruebas de detección. Con la salvedad, con la excepción de aquellos casos de pacientes que fueron recientemente transfundidos. Si el paciente fue recientemente transfundido, ahí sí es deseable incorporar, junto con nuestras pruebas, un autocontrol, porque muchas veces es la punta del iceberg, es el indicador precoz que tenemos de que está ocurriendo algo, como ser, por ejemplo, la síntesis de una aloinmunización, de un aloanticuerpo. Muchas veces, la aparición de un aloanticuerpo en un paciente como consecuencia de una transfusión reciente, muchas veces ese aloanticuerpo no está claramente todavía expresado en el plasma, estamos hablando de un momento precoz, incipiente de la inmunización, donde el anticuerpo tal vez no sea claramente demostrado en el plasma, pero sí ya se ve claramente absorbido a los hematíes transfundidos recientemente. Eso va a dar lugar a una prueba de Kuhn directa, que a veces precede entonces a la indirecta, no sé si me siguen en la idea, y estos tenemos oportunidad de verlo si hicimos un autocontrol, que concluye en una prueba de Kuhn directa, ¿sí? Entonces, recordar que no tenemos que hacer el autocontrol, a no ser, por ejemplo, que estemos hablando de un paciente recientemente transfundido, en cuyo caso esto sí es deseable. Comparar resultados con registros previos. Registros previos que pueden ser propios o ajenos, ¿sí? Esto es muy importante porque hay veces que si los registros son propios, históricos, y el paciente en ese registro figura de otra manera, pues puede ser una señal de que claramente hay un error, que puede ser actual o histórico. Pero sí, siempre es prudente resolver esto antes de la transfusión. Y cuando ese informe puede ser no propio. Puede venir alguien con un paciente con una esquela, con una notificación, con un aviso, en donde dice, miren, yo tengo tal anticuerpo. ¿Y usted cómo sabe que tiene ese anticuerpo? Me lo dijeron en aquel hospital donde yo me fui a transfundir, y me dijeron, mire, si usted alguna vez tiene que transfundirse, muestre esto. Y yo obedezco. Tiene un anticuerpo anti-X. A ver, nosotros buscamos ese anticuerpo anti-X, nuestras pruebas de detección de anticuerpos figuran negativas. No veo trazas de ese anticuerpo hipotético anti-X que refiere esa alerta que porta el paciente. ¿Eso qué significa? ¿Que ese informe que otrora alguien firmó estaba equivocado? Puede ser. Como puede ser que no estuviera equivocado. Entonces, los anticuerpos que oportunamente el paciente manifestó y oportunamente se identificaron, ¿son perpetuos? ¿Los vamos a ver siempre hasta que de por vida? Bueno, nuestra teoría indica que esos anticuerpos son permanentes, que los procesos de inmunización son irreversibles. Pero eso no significa que esos anticuerpos, para los que conservamos una memoria inmunológica perpetua, eso no significa que estén siempre manifiestos.
que estén siempre detectables a nivel del plasma. Por eso, siempre que nosotros tengamos un reporte previo de un anticuerpo que hoy no detectamos, tendremos que asumir como que continúa presente, aunque no lo veamos. Como el sol, cuando está nublado. El día que está nublado no hay sol, sí, está, pero está detrás de las nubes, no lo veo. Y aquí pasa algo semejante. Tener presente el dato. La tercera parte aproximadamente de los anticuerpos que hoy evidenciamos no van a ser detectables el año que viene. O, si tenemos una mirada a 10 años, la mitad de los anticuerpos van a ser indetectables. Entonces, recordar esto, tenerlo presente siempre en nuestro pensamiento lateral, no para decir, mirá, estos que me informan acá, estos que vieron visiones. No, no, eso tal vez puede ser parte de nuestra soberbia. Recordar que puede haber motivos para que un anticuerpo que oportunamente se mostró, hoy no se visualice fácilmente. En lo que tiene que ver con las unidades de glóbulos rojos, oportunamente donadas, todas las instituciones van a determinar el grupo ABO y RH de ellas, y cuando nosotros tomemos alguna de esas bolsas con fines de transfundir un paciente, deberemos constatar que en efecto el grupo que dicen tener esas unidades son tales. Para eso tendremos que confirmar esto tendremos que reagrupar esas unidades, y esas unidades, la muestra se va a tomar de un segmento que esté unido solidariamente a la bolsa. Fíjense que lo que estoy diciendo no son simples palabras, tiene que ser un segmento que esté unido a la bolsa de manera integral, y no que alguien haya añadido, o tomar un tubo piloto que dice ser de esa bolsa. Tiene que ser un segmento que nosotros desprendemos de esa bolsa, y esto nos sirve para tipificar el grupo ABO solamente por el método directo. No va a ser necesario que hagamos la prueba inversa, porque este grupo ya fue establecido una vez. Lo que estamos nosotros ahora proponiendo es una confirmación de aquellos estudios iniciales. En el caso de las unidades RH negativas, no va a ser necesario realizar la confirmación para D débil. Eso sí se hizo en el momento iniciático de ingreso de ese donante, pero no estamos obligados a hacerlos después. A reiterarlo, ¿no? Me refiero a las pruebas de D débil. Sí, por supuesto, hacer un crossmatch directo con un antídoto comercial. Y a la hora de seleccionar la bolsa que voy a elegir para la transfusión, idealmente tiene que ser isogrupo. Sabemos que hay 3 categorías: isogrupo, ABO compatible y ABO incompatible. Esto último no lo hagamos, ¿sí? Pero si no es isogrupo, que es lo deseable en primera instancia, siempre podremos optar por una unidad ABO compatible. En el caso de mujeres y que ellas estén en una edad gestacional y que hubieran recibido, esto ya se dijo hoy en otras exposiciones previas, en el caso que hayan recibido plaquetas provenientes de donantes RH positivos, habrá que evaluar la posibilidad de que estas sean candidatas a recibir una inmunoprofilaxis. No porque las plaquetas porten el antígeno D, sabemos que este es exclusivo del glóbulo rojo, pero normalmente estos contaminan naturalmente nuestros concentrados de plaquetas, y esa es la razón por la que deberíamos considerar la posibilidad de inmunoprofilaxis en esta calidad de pacientes. Cuando nosotros tomamos una bolsa de la heladera de nuestro banco, y la vamos a elegir para transfundir un paciente, solamente distinguimos el ABO y el D. No nos fijamos, nosotros tenemos heladeras con sangre que hacen distingo de, en el mejor de los casos, de cuál es su grupo ABO y también su RH, pero no tenemos heladeras que son DAFI A positivo. Esta es una heladera KID B positivo. No, solamente hacemos distingos de ABO y RH como parte de la elección primaria, a no ser que los pacientes tengan un anticuerpo específico
contra algún otro grupo sanguíneo, ¿sí? Pero si esto no es así, solo hacemos esa distinción. Ahora bien, podemos agregar un plus a nuestro actuar. Si nosotros consideramos que este es un paciente que va a necesitar periódica o crónicamente transfusiones de sangre, tal vez podamos hacer algo como parte de un programa de la prevención de la aloinmunización de origen posttransfusional, y entonces muchas veces hay políticas que incluyen el estudio de los llamados fenotipos extendidos del paciente con vistas a intentar elegir una unidad de sangre que se aproxime o que se asemeje lo más posible a la de nuestro paciente. De esa manera podremos evitar que ese paciente que se va a transfundir crónicamente desarrolle anticuerpos que sean de alguna forma prevenibles. Ahora, ¿qué pasa con el paciente que está inmunizado? Si ese anticuerpo que tiene es clínicamente importante, hace temer de alguna reacción hemolítica posttransfusional, entonces deberemos elegir sangre que esté despojada del antígeno blanco. Ahora, tienen que estar sin ese antígeno. ¿Cómo obtenemos eso? ¿Cómo definimos que esa sangre no tiene el antígeno? Bueno, nosotros podemos hacer un screening, una preselección de esas unidades, y para eso nos puede servir el suero del paciente. El suero del paciente es barato, decimos, tenemos suficiente, como para que este nos sirva para separar las pajas del trigo, ¿sí? Y decir, bueno, esta presumiblemente como tiene un crossmatch negativo, asumo o infiero que muy probablemente es antígeno negativo. Pero no alcanza el suero del paciente para esto como una demostración. Porque el anticuerpo que hizo el paciente es un reactivo con el que nosotros podríamos tipificar con certeza la presencia o ausencia de un antígeno. No. El anticuerpo que hizo el paciente no es un reactivo licenciado para el diagnóstico de laboratorio in vitro para demostrar la presencia o ausencia de un antígeno. Es simplemente el anticuerpo que hizo el paciente, que puede ser muy malo también. Entonces, cuando nosotros queremos utilizar el suero del paciente, tengamos presente que lo utilizamos para hacer un screening, una preselección, pero que la confirmación de la presencia o ausencia del antígeno lo hacemos con un antisuero específico. Ese que está licenciado, que está validado, que está autorizado, permitido para decir con propiedad si tiene el antígeno, no lo tiene. Esto no es lo que nos provee en ese nivel de seguridad el suero del paciente. Lo decimos porque muchas veces nosotros depositamos en esa simple prueba cruzada todo el éxito o el fracaso de una transfusión, y esto no es así. La prueba de compatibilidad debe ser negativa, pero aún la existencia de esa negatividad no garantiza necesariamente de que esa bolsa que pretendo transfundir sea antígeno negativo. De hecho, ese anticuerpo que tiene el paciente puede estar indetectable y estamos, por ejemplo, en el clásico ejemplo de un efecto de dosis antigénica. Este anticuerpo puede ser tan malo, tan débil, que solamente sea manifiesto con la célula que le ofrece la mayor cantidad de antígeno, por ejemplo, la homocigota, pero va a mostrar que es ineficaz para demostrar la presencia de ese mismo antígeno cuando está en una simple dosis antigénica, cuando es heterocigota. Ahí hace agua y da negativo. Sin embargo, esa bolsa es incompatible. Pero el suero del paciente no demostró la presencia de ese anticuerpo frente a esa célula. En suma, si el anticuerpo era pobre, malo, deficiente, de bajo título, lo que fuere, y la bolsa que le puse delante no era la más apta, la más adecuada para manifestarlo, se juntó el hambre con las ganas de comer, el resultado es negativo. ¿Sí? Entonces, no depositar expectativas en la prueba cruzada mayores a las que realmente nos puede proveer. Y si no tengo ese reactivo específico, no sé, yo tal vez no tengo un antiquel o no tengo un antidafi. Bueno,
habrá que ver quién nos puede auxiliar en ese caso. Esto no es de todos los días, pero cuando tengo este paciente, bueno, pues tendré que poner en ese paciente más atención y eso me llevará tal vez más tiempo. A veces podemos recurrir a otros anticuerpos que tal vez están vencidos, pero que todavía continúen manteniendo actividad, y esto lo podemos revalidar nosotros si vemos que todavía contienen actividad biológica, con controles en paralelo, confeccionados simultáneamente. Si nosotros podemos validar ese ensayo, aunque ese reactivo esté caducado, pues entonces será una forma válida de hacerlo. O tener también una seroteca con otros ejemplos de otros pacientes anteriores que tenían anticuerpos potentes y bien documentados por nosotros como único anticuerpo y que sean ABO compatibles con nuestro caso, etc. Bueno, a veces también las serotecas nos salen en nuestro auxilio en este mismo sentido. En fin, lo que tenemos que recordar es que la simple prueba de compatibilidad en un paciente inmunizado no es garantía suficiente. Por supuesto, la prueba de compatibilidad tiene que ocurrir antes de la transfusión. Si no detectamos anticuerpos y no hay un registro previo de la existencia de ellos, entonces podremos emplear algunos protocolos que simplemente detecten una incompatibilidad ABO, como puede ser una prueba cruzada en una lectura inmediata, en un medio salino, a temperatura ambiente, y esto es lo que se conoce popularmente como los protocolos de type and screen, del inglés porque es una política importada, que algunos asumen y que nuestras normas habilitan para aquellos casos que deseen hacerlo, para aquellas instituciones que deseen hacerlo, en donde si no no detectamos anticuerpos y el paciente no dice que alguna vez los tuvo, bueno, pues entonces podemos evitar las pruebas cruzadas en fase antiglobulínica, pero sí tenemos que hacer. Se quedó sin batería. Pero sí tenemos que hacer las pruebas cruzadas en un medio salino porque ese es el medio en el que podremos dejar en evidencia que hay una incompatibilidad ABO. ¿Por qué podemos hacer esto? Y bueno, simplemente porque reducimos tiempo, costos, carga de trabajo, etc. Es una política alternativa que algunas instituciones echan mano. Lo que dijimos, una DAI negativa no garantiza que el plasma no tenga anticuerpos clínicamente importantes, solamente indica que no los pude detectar. Y no es un sinónimo de ausencia de los mismos, ¿sí? Por lo tanto, lo que también me anticipé y dijimos recién, una prueba de compatibilidad no garantiza la sobrevida normal de los glóbulos rojos transfundidos. Es un intento y no una garantía. En la literatura vamos a encontrar miles de casos que se comunican de esta naturaleza. Si el anticuerpo identificado se considera que no es clínicamente significativo y no es reactivo a 37 grados, ahí tenemos algunos ejemplos. Anti-A1, N, P1, los Lewis, etc., algunos más también. Si ese anticuerpo identificado no le conferimos una importancia clínica, entonces la mayoría de los criterios actuales no obliga a que elijamos sangre antígeno negativo. Yo sé que a muchos de los que estamos aquí nos hace ruido esto, porque aunque estemos en presencia de un anticuerpo anti-Lewis B que no tenga significancia clínica, y vamos a querer transfundirle sangre que sea Lewis B negativa. Yo sé que la mayoría de los que están aquí, o muchos de los que están aquí, tomarían eso por conducta, lo cual no está mal. Para algunos, como dice esta mayoría de los criterios, sería un exceso de celo innecesario que ustedes malgasten tiempo y recursos en un paciente que no tiene importancia, en un anticuerpo que no tiene importancia, los pacientes sí la tienen.
me corrijo rápido. Y por último vamos a hablar rapidito de una serie particular de situaciones clínicas especiales, como son, en este caso, los neonatos de menos de 4 meses. Ya algo de esto se ha hablado a lo largo de esta jornada. Para estudiar a estos niños a los que vamos a transfundir, en realidad tenemos que estudiar a la madre como fuente única de estos anticuerpos. Estos no son del niño, son siempre de origen materno. En ese caso, la DAI la haremos en la madre. Si no hay anticuerpos en la madre, no es necesario que compatibilicemos. Si demos lo mismo por extensión de la norma anterior. Si no hay anticuerpos, en este caso, esos niños van a estar siempre recibiendo hematía 0 y no necesitamos reiterar las pruebas cruzadas de compatibilidad hasta que el niño se cumpla los 4 meses de edad. En tanto que, si la madre sí tiene esos anticuerpos irregulares, vamos a tener que transfundir sangre que tengamos certeza de la ausencia del antígeno blanco. Tienen que ser unidades antígeno negativo. En otra de las condiciones particulares de las que vamos a terminar con esta exposición, que son aquellas situaciones de emergencia, cuando el tiempo me apremia, cuando se necesita sangre con mucha urgencia, bueno, pues habrá que evaluar los riesgos de efectuar transfusiones sin las consabidas pruebas de compatibilidad. Alguien tiene que asumir ese riesgo, es decir, es más beneficioso transfundir al paciente en este contexto que no hacerlo. Esa es una decisión basada en criterios absoluta y exclusivamente médicos. Si no conocemos el grupo ABO del paciente, obviamente tampoco el RH, se puede administrar hematíes de grupo 0. Si la paciente es una mujer en edad fértil, una vez más siempre vamos a preferir en esos casos transfundir sangre negativo. Fíjense, estoy hablando de un caso extremadamente raro. ¿Cuántos casos de emergencia tuvieron ustedes que no les han dado tiempo para hacer el grupo IRH? Entonces, por eso, es muy, muy raro aquellos casos en donde tengamos que hacer como en la serie esta ER, Doctor House, mándenme 4 volúmenes o neg. Claro. Son extremadamente raros esos casos. Estamos de acuerdo. Indicar en forma notoria, si tenemos que hacer pruebas, si tenemos que hacer transfusiones sin pruebas cruzadas de compatibilidad, esto tiene que estar advertido claramente en la bolsa, de manera que cualquiera de los actores que estén asociados a este evento puedan, con esa señal de alerta, estar más cuidadosos de ver la aparición de signos o síntomas incipientes de una eventual reacción hemolítica. Son transfusiones que no tienen garantías mínimas, no tienen pruebas cruzadas. No pudimos hacer la prueba de compatibilidad, pero eso no me exime de la responsabilidad de hacerla a la verdad que me resulte posible. Aunque sea con posterioridad, deben hacerse, tener presente esto. Y por último, aquellos aspectos que están vinculados a otra situación clínica especial, como es la transfusión masiva. Algo de recién de esto nos alertaba Carlitos y Oscar cuando hablaban de esas TIU, que teníamos varias TIU, y entonces entramos en el terreno de la transfusión masiva. ¿Qué es la transfusión masiva? Si estamos hablando de un sujeto adulto, es el equivalente a transfundir de 8 a 10 unidades en un periodo breve de tiempo, 24 horas, por ejemplo. O también si recibimos la mitad de esas unidades en una fracción de tiempo mucho más apretada como es 1 hora. En cualquiera de esas circunstancias, asumiremos que estamos ante una transfusión masiva. Luego de esa transfusión masiva, la muestra que nosotros tenemos del paciente, ¿vale? Y ya esto se relativizó tanto que consideramos que ya no es representativa del estado serológico actual de ese paciente. En ese contexto, una vez más, podemos recurrir a las pruebas cruzadas abreviadas, solo con pruebas salinas de lectura inmediata. No va a ser necesario llegar hasta CUMS, hasta el medio antiglobulínico indirecto. En el último de los casos vamos a mencionar qué pasa cuando nosotros hacemos estas transfusiones lícitas y permitidas no isogrupo. Estoy hablando de unidades avocompatibles, que siempre están condimentadas o siempre van suspendidas en
cierta dosis de plasma, que sí, ese plasma es agua incompatible. Estamos hablando de una incompatibilidad menor. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos esto masivamente? Bueno, pues lo que puede ocurrir es que tenemos una carga acumulada de plasma agua incompatible, portador de anti-A o anti-B, que pueden hacer blanco en los hematíes autólogos del paciente. Y si tenemos, y fíjense, por ejemplo, alguna experiencia indica que si estamos hablando del orden de 300 mililitros de plasma agua incompatible acumulado, esto en general se asocia a hallazgos serológicos, como puede ser la presencia de una prueba de Kunz directa positiva, o la presencia de pruebas cruzadas, que ahora aparecen, comienzan a aparecer como incompatibles, cuando estamos hablando ya de volúmenes acumulados mucho más superiores, como ser del orden del litro de plasma incompatible, esto comienza en general a traer asociado a algún trastorno clínico, signos de hemólisis o de alguna reacción hemolítica posttransfusional. Y si tenemos que continuar transfundiendo estos pacientes, bueno, pues lo que se sugiere es que si tenemos que continuar transfundiéndolo, hagámoslo con hematíes que no provean más antígeno blanco. Hasta tanto se espacíen nuevamente esos requerimientos transfusionales y el paciente gradual y paulatinamente retorne a su condición original. Bueno, esto es lo que tenía para decirles en lo que referimos a inmunomatología pretransfusional. No sé si hay algunas preguntas o en honor al tiempo quieren que avancemos a la segunda. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente que ingresa con una hemorragia digestiva, supongamos, que se le hace hoy una transfusión, pasado mañana otra transfusión, ¿qué tan seguido es recomendable hacer la pesquisa de anticuerpos irregulares, buscar anticuerpos irregulares? Te agradezco la pregunta porque yo no puse énfasis en eso y es cierto. Bueno, un poco como la dejé picando, se deja entrever, nosotros necesitamos tener una muestra periódicamente cada 72 horas, cada 3 días, en el intento mencionado de reflejar siempre el estado del paciente lo más actualizado posible. Los periodos mínimos estipulados y obligatorios son de esas 72 horas. Cada 72 horas deberemos recurrir a una nueva muestra de sangre del paciente para actualizar su cuadro serológico. Bueno, Carlos, felicitaciones. Creo que falta algo que creo que tenemos que discutir en la hemoterapia, ¿no? Creo que la pandemia nos enseñó, sobre todo los que estamos en banco de sangre y hacemos transfusiones, de que la sangre RHD negativa no alcanza para todos, ¿no? Entonces creo que es tiempo de empezar, si bien didácticamente hay que enseñar que la sangre, que el paciente, el receptor siempre tiene que recibir, el receptor RHD negativo tiene que recibir una sangre RHD negativo. Creo que tenemos que empezar a hablar de situaciones, así como la pandemia nos permitió y salieron protocolos internacionales y nacionales de que usáramos o guardáramos solamente la sangre RHD negativo para situaciones especiales, digo, paciente en edad fértil, pediátrico, paciente oncomatológico o pacientes sensibilizados al D. Creo que tenemos que empezar a hablar, y esto se tiene que hablar en el ámbito de la hemoterapia, de que deberíamos transfundir con sangre RHD positivo a pacientes RHD negativo en muchas situaciones. Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que decís vos, a tal punto que me agarro de la ley, y hay un párrafo de la ley, no, perdón, de las normas técnicas y administrativas, y que te dice que cuando no hay disponibilidad, ¿sí? Y la no disponibilidad no significa que vos no tengas, que tengas poco es suficiente, porque de acuerdo a tu tasa de uso, vos podés decir, yo necesito tener en mi banco de sangre 5 unidades de RH negativo. Yo, por ejemplo, en el hospital, paciente de 65 años para arriba, que no esté sensibilizado, no recibe sangre RH negativo si sé que va a sangrar profusamente, ¿sí? Definitivamente. Y hay un trabajo que hicimos nosotros de pacientes con hemorragia obstétrica y cirugías sangrantes cardiovasculares que se transfundieron, creo que fueron como 80 pacientes. En total se transfundieron como entre glóbulos rojos y plaquetas, que son sensibilizantes,
se transfundieron como 320 unidades. ¿Sí? Bueno, el 65% de esos pacientes se murieron en el acto operatorio. ¿Sí? Un 20% restante en los 7 días post cirugía. Y de los que quedaron, solamente uno hizo un anti-D. Así que la verdad que estamos habilitados médicamente, porque es una, digamos, sí tiene que estar aprobado, por ejemplo, por el comité de ética o eventualmente si hay un comité de transfusión, pero estamos totalmente habilitados por la norma para esa política transfusional. Acá a la distancia puedo hacer un comentario. Tiempo apremia. Vamos a seguir con la próxima charla que está a cargo Carlos también.